¿Ya conoces las publicaciones del Centro Olof Palme? Te invitamos a conocer las relaciones internacionales en el siglo XXI. Escrito por Walter Astia Burgos y María Cristina Rosas. En 15 capítulos aprenderás sobre todo lo relacionado entre relaciones internacionales e historia, guerra y paz, geopolítica, teoría, derecho internacional, política exterior, diplomacia, negociaciones internacionales, tratados internacionales, organismos internacionales y muchos temas más. Adquiere ya las relaciones internacionales en el siglo XXI. Envíanos un mensaje a través de nuestras redes sociales para adquirir esta y otras obras del Centro Olof Palme México. Contáctanos hoy mismo. Muy buenas tardes, México. Buenas noches en Mendoza, Argentina. Es un gusto saludarlos en una emisión más de Una tarde con una propuesta que les trae el Centro Olof Palme México, donde entrevistamos a personalidades de la vida económica, cultural, política, del entretenimiento, etcétera, para tener un diálogo franco y manifestar inquietudes que todos tenemos alrededor de diversos temas. En esta oportunidad tengo el honor de presentarles a don Pedro Rosell. Él es enólogo, él es considerado el padre de los espumosos argentinos. Esta tarde, noche allá en Mendoza, pues será muy disfrutable. Invitamos a nuestra audiencia, si es posible, si así lo apetecen, a descorchar un vino, porque la ocasión lo amerita. Quiero comentar algunos datos curriculares de nuestro invitado. Pedro Rosell realizó sus estudios secundarios en el Liceo Agrícola y Enológico Domingo Faustino Sarmiento, dependiente de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo, allá en Mendoza. En 1963 se recibió como ingeniero agrónomo. Realizó estudios de posgrado en el Institut d'Enologie de la Faculté de Sciences de la Université de Bordeaux, Burdeos, Francia. En su trayectoria laboral fue asesor de la bodega Navarro Correas, Lagarde, Salentine, entre otras. Copropietario y responsable técnico de Cavas Rosell Boer y actualmente tiene el mismo cargo en Bodegas Cruzat. Sus mayores logros en el ámbito laboral fueron el programa de espumosos de Navarro Correas, el vino Riesling de la misma bodega, la elaboración de los espumosos de Rosell Boer y Cruzat. Don Pedro, qué honor, bienvenido esta tarde, noche, para conversar sobre el mundo del vino. Muchas gracias por haber aceptado. No, por favor, ha sido un placer y un honor que me inviten. Muchas gracias, don Pedro, el honor es nuestro. Mire, pues hay mucho que hablar sobre el mundo del vino, pero yo quisiera que fuéramos de un plano general a lo más particular y bueno, sabiendo que usted es enciclopédico, me han hablado tantas maravillas, usted no tenía el gusto de haber tenido la oportunidad de intercambiar opiniones con su persona. Me gustaría conocer su reflexión respecto al mundo del vino de cara a los problemas de calentamiento global y del cambio climático, porque, bueno, nosotros sabemos que existe la franja del vino, hay países como Argentina, que ciertamente son cruzados por esta franja del vino, Francia, ciertamente, Alemania. Pero el cambio climático está cambiando las cosas y ahora, pues, escuchaba, por ejemplo, de enólogos chinos que a ellos les está beneficiando el calentamiento global. Entonces, me gustaría conocer su opinión sobre los impactos que está teniendo el cambio climático en el mundo del vino. Bueno,
ha comenzado ahora ha comenzado a verse alteraciones. Es muy difícil, a ver, tenemos poca historia de la meteorología, ese es el problema, ¿no? Medidas, digamos. Y eso complica un poco el conocimiento del asunto. Por ejemplo, Francia está teniendo heladas, digamos, muy tempranas, muy tardías, perdón, heladas tardías, y están, bueno, ha sido una crisis terrible porque quemó toda la brotación de la zona de Burdeos, que habitualmente es bastante atemperada. Y digamos, se enfrió aparentemente Europa. Entonces, complicado. Acá en Argentina estamos en una zona muy mediterránea. El impacto es un poco menor. O sea, si uno mira una historia, en un momento cuando empieza a aparecer el hombre, digamos, usando carbón y produciendo emanaciones de dióxido de carbono, hay un cambio importante, se ve, digamos, ¿no? Yo soy un poco cauto en eso, porque ha habido muchos cambios globales así. Por ejemplo, una vez yo en un programa de televisión, yo lo ignoraba, la fusión de los glaciares llevó, no me acuerdo, pero era un dato casi extravagante, no sé, cientos de años, no 1000 años. O sea, no sé, no llegaba a 200 años, se fundieron los glaciares. O sea, hubo un calentamiento brutal, ¿no? Después de la glaciación. Y eso trajo, digamos, una humedad en el mundo enorme, apareció el carbonífero. Bueno, ahora, yo creo que sí, hay. Yo tengo un exalumno que está muy metido en eso, ¿no? Y él mostraba que a partir de la época industrial, de la industrialización, aumentó enormemente el contenido de carbónico y hubo un cambio, realmente, disminución de los glaciares, bueno, y se va, digamos, se va echando a perder la cosa, ¿no? Ese es uno de los problemas. Ahora, ¿cuánto es debido a eso? ¿Cuánto va a ser? No hay datos, no podemos saber mucho. Pero hay que andar con cuidado, ¿eh? No se puede andar abusando de ciertas cosas, ¿no? El hemisferio norte está muy influido por el mar. Digamos la parte atlántica. Vamos a hacerlo más claro. Sí. Si hay un calentamiento en la parte tropical, la corriente del Golfo se sobrecalienta el norte europeo. Nueva York o Toronto, creo, Nueva York y París están a la misma altura. Y no son ciudades de mismas temperaturas, ¿eh? Una es muy fría y la otra no. El círculo polar pasa por Suecia y Noruega, y pueden navegar barcos por la corriente del Golfo que mantiene fundido el hielo en el hemisferio norte, porque el Ártico es un gran cubo de hielo flotando en el mar, y la Antártida es un continente enorme que es más o menos la mitad de América del Norte en tamaño, y tiene kilómetros de hielo en algunas partes. Y eso provoca un enfriamiento tan brutal que el hemisferio sur está 2 grados o 2,5 grados por debajo de lo calculado presumible que podría estar por influencia de la Antártida. ¿No? Bueno,
a nosotros nos afecta un poco el calentamiento global, pero tenemos esas corrientes frías, la del Atlántico y la del Pacífico. La del Pacífico es muy fría, tan fría que en las Islas Galápagos pueden vivir pingüinos. Sí. Entonces, eso hace que acá no se influya tanto. En el hemisferio norte es realmente por ahí dramático, parece. Ahora, nosotros tenemos entonces un clima muy atemperado. Estamos en una zona mediterránea, muy lejos del mar. Y nuestro control de temperatura es, aparte del clima, digamos, la distancia al Ecuador, la altura. Claro. Entonces, nosotros podemos cultivar vides en una zona del sur de Argentina que es bastante fría. Del lado chileno hay glaciares, pero no hay casi montañas, hay una entrada de ahí del mar que modula el clima y se puede cultivar. Está muy, muy abajo. Y en el norte, en Salta, estamos sobre el trópico, a la altura de Río de Janeiro, más o menos. Y se puede cultivar, pero está arriba de 1700 metros. Sí. Entonces, es frío. Es algo, digamos, incomparable con el hemisferio norte, el hemisferio sur. Nosotros no nos damos cuenta exactamente de cuánto es el calentamiento global, pero yo le voy a contar algo. Cuando yo estudiaba en Francia, el profesor Peinot, una vez teníamos clases de degustación. Yo era un gran degustador, era un monstruo degustando. Bueno, y probaba los vinos y decía: los vinos tintos buenos, o los vinos buenos, son vinos de acidez baja. O sea, acidez baja no es muy baja, sino no muy ácidos. La acidez alta no es buena para el vino. Y cuando llegó a degustar vinos argentinos, dijo: estos son los vinos del futuro, porque no tienen acidez muy alta. En Francia, solamente en la Provence, la parte del Mediterráneo, no puede agregar azúcar. El resto puede agregar azúcar. Burdeos, parte de la Borgoña con permiso especial, pero el resto lo puede agregar libremente para llegar al grado alcohólico necesario. Cuando yo estuve en Francia, los vinos de Burdeos eran vinos más bien claretes para nosotros. Un tinto no muy oscuro, muy ácidos, con mucho tanino aportado por barricas. Bueno, yo he vuelto varias veces a Burdeos, pero la penúltima vez que fui, se hizo una degustación vertical de vinos de un chateau, no recuerdo en este momento, yo tengo 85 años, ya el alemán empieza a hacer estragos en la cabeza. No me acuerdo el nombre del chateau que había comprado la casa Santori de Japón. Y el enólogo había entrado al instituto después de mi año, pero estuvimos un poco traslapados, digamos. Yo me iba y llegaba, lo conocí, y hizo una degustación vertical de 10 años o 12. Entonces, los primeros vinos que degustamos eran muy parecidos a los vinos que yo había degustado cuando estaba allá. Y poco a poco fueron cambiando. Y los últimos vinos, si yo no hubiera sabido que eran de Burdeos, hubiera dicho que eran vinos de acá. Oh. La uva estaba mucho más madura. Yo no sé, ahí no sé si era el calentamiento global o esperaban que madurara bien la uva. Pero sin duda había aumentado el grado alcohólico, eso era indiscutible. Y entonces yo comenté, estos vinos están la uva mucho más madura que antes. Entonces, los franceses inmediatamente dijeron: son los norteamericanos que nos han arruinado el gusto.
Echaron la culpa a los norteamericanos, a los árabes, los judíos, todo el mundo puede tener la culpa, menos yo. Pero sin duda había aumentado el grado alcohólico. Probablemente cosecharon más maduro, pero le permitió cosechar más maduro quizás el calentamiento global. Pero yo no lo puedo decir con certeza, pero es un dato. Y aquí hay que estudiarlo, creo. Qué interesante, qué interesante. Me quedé pensando en la uva Pinot Noir, que es muy delicada. A esa le afectaría negativamente, ¿no? El calentamiento global. Sí, le afectaría negativamente, y más en la zona de la Champaña. Exacto. Requiere que sean vinos ácidos de poco grado alcohólico. Eso adelantaría enormemente la época de cosecha. Adelantaría mucho y permitiría que Alemania tenga vinos tintos más maduros y no tan ácidos. Claro. Yo me acuerdo de haber probado vinos alemanes y haberme quedado así con las conclusiones de haber probado el jugo de limón muy ácido, porque era terrible, tenía 18 gramos de tartárico por litro, un horror, ¿no? Bueno, esto haría que puedan cosechar vinos más maduros y que Burdeos y todas esas zonas se transformen en algo de vinos más alcohólicos, más corpulentos. Muy bien, muy bien. Muy interesante el análisis que hace. Oiga, don Pedro, me quedé pensando ahorita viendo la circunstancia de la pandemia que estamos enfrentando en todo el mundo y que nos tiene de rodillas y muy preocupados. No puedo dejar de recordar lo que pasó con la filoxera. ¿Se acuerda de todo lo que nos han contado de la filoxera y cómo destruyó al viñedo mundial? Y me quedé pensando si ahora con todo este proceso de urbanización, siguiendo con esto del cambio climático y de la devastación ambiental, ¿no sería factible que en algún momento se desarrollara alguna enfermedad para los viñedos que fuera tan devastadora como la filoxera? ¿Cómo ve? ¿Usted cree que esto es posible? Ya ve que ahora tenemos esta enfermedad nueva contra la que no teníamos anticuerpos. Pensamos que la ciencia nos iba a proteger y que no podía pasar una pandemia como esta. Pero en el caso de las plantas, de los vegetales, ¿cree que algo así pudiera pasar? Yo no sé, la filoxera es un insecto, Es es un más insecto, sí, es complicado, un es pulgón. más complicado. Uh-huh. Pero han aparecido en Europa enfermedades de virus y de hongos en vides. El hemisferio sur está un poco aislado y no hay tanta comunicación, tanto movimiento turístico que probablemente también lleven los hongos y los virus de las plantas. La gente toca, se lleva una hojita y sin querer llevan las enfermedades. Sí. Acá, por ejemplo, la filoxera no hizo daño en Argentina, en Mendoza, porque los suelos son alcalinos, parece, y no andaba bien en suelos alcalinos, la filoxera, sino en suelos ácidos. Entonces, está la filoxera, no prospera, es agua de riego, es alcalino, digamos, acá estamos cerca de una solución de bicarbonato, cerca de pH 8, Okay. y eso parece que a la filoxera le molesta bastante. Okay. Esa ha sido la causa, parece, de que acá se conservaron los viñedos bien y en Europa prácticamente desaparecieran. Eso hizo que apareciera el Malbec como nuestra gran uva, ¿no? Claro. Digamos, en Europa quedó un solo clon, parece el Malbec, o dos, nada más. Acá la viña es propensa a mutar. Y hay, no sé, determinados 140 clones de Malbec. Y los hay de grano muy grande y de muy buena calidad, de grano muy pequeño de buena calidad, de grano grande de pésima calidad, de grano pequeño de pésima calidad también, de colores diferentes. Y la cosa
digamos, ha hecho una variabilidad enorme que ha permitido tener un pool genético importante de Malbec y de otras variedades también, ¿eh? Porque todos los viñedos que trajeron los europeos acá se salvaron de la picosera y hay clones bastante interesantes. Y el Malbec argentino es distinto al francés. Yo he tenido oportunidad de catar el francés y de catar distintos vinos argentinos de esta cepa y son diferentes respecto al francés, muy, muy diferentes. Sí, no, tampoco son zonas diferentes, así que los vinos van a ser diferentes de cualquier variedad, ¿eh? Igual que los Exacto. espumosos. Sí, y de eso quiero que platiquemos porque pues a mí me salta mucho usted, mendocino, argentino, y que ha desarrollado vinos espumosos, porque nosotros cuando pensamos en Argentina, pensamos generalmente en Malbec, en vinos tranquilos, ¿no? Pensamos en Malbec o pensamos en Torrontés, ¿no? Hablando de Salta, aunque también hay Torrontés en Mendoza. Pero ¿por qué vinos espumosos? ¿Qué lo llevó a desarrollar vinos espumosos, don Pedro? Bueno, yo de chico viví en un ambiente de bodegas y destilerías. Cuando estuve en Burdeos, bueno, me interesaba mucho la química. Okay. Entonces, yo estudié ingeniería química y fui a la facultad para inscribirme, vi, digamos, la calidad de la enseñanza y los laboratorios tan pobres y todo, que dije, yo me quedé en ciencias agrarias, donde yo había cursado mis 2 últimos años del secundario, de la escuela media, y vi laboratorios muy lindos y algo muy bueno, y dije, me quedo en agrarias, y haré química en agrarias. Bueno, de eso me llevó a trabajar en microbiología. O sea, yo me metí en síntesis química orgánica. Fui después ya a trabajar parte biológica en el laboratorio de microbiología. Estaba el ingeniero Paleroni, un profesor muy eminente, que era profesor en California también. Murió en Estados Unidos hace unos 3 años. Era un hombre muy, muy inteligente, muy brillante. Carácter un poco difícil, pero un hombre, una lumbrera era. Y trabajé en ese laboratorio haciendo la parte de investigación. Y cuando fui a Burdeos, me hice muy amigo del profesor Peinó. El profesor Peinó era un hombre extraordinario, degustador, y él asesoraba a muchas casas de Burdeos, incluso a la casa Calvet, que vino a la Argentina a establecerse. Después se retiró por problemas familiares, medio absurdos, pero bueno, se retiró. Y él venía acá, y como a mí me gustaba mucho la química, y me había visto trabajar en el laboratorio en Francia, me dijo, usted podría preparar ciertas cosas para los licores de expedición que yo hago en Francia para las casas que asesoro de espumantes, de espumosos, digamos. Entonces le dije, sí, profesor, ¿cómo no? Bueno, entonces él me encargaba cosas que yo le preparaba licores. Bueno, y empecé, cuando volví a Francia, al poco tiempo a asesorar una bodega que era familiar. Digamos, mi esposa es Navarro Correas, entonces yo, aunque fuera de dedicación exclusiva en la universidad, podía trabajar poco tiempo, pero asesorando una empresa familiar. Y empecé a meter en la cabeza que quisiéramos espumoso. Y ahí empecé, yo lo llamé al profesor Peñol y le dije, mire profesor, ¿puedo usar lo que aprendí con usted para hacer espumosa acá? Sí, todo lo que quiera, no hay ningún problema. Bueno, entonces me metí, empezamos a hacer un proyecto y empezó a funcionar bien. Yo fui a Francia, estuve en la casa Deutz. Teníamos que hacer una relación con una casa de Francia. Bueno, y el problema era, ¿qué casa? Yo fui a verlo al profesor Peinó y le dije,
¿qué casa es importante? Entonces me dijo, mira, aquí están los protocolos de degustación de todos los sommeliers de París. Y la casa mejor calificada es Krug y después Deutz. Entonces, yo dije, bueno, pero Deutz es un nombre de marcas de camiones. En Argentina sonaba muy feo Deutz. Tractores y camiones. Entonces, bueno, pero dijo, mire, profesor, mire, Pedro me dice, pero es lo mejor. Bueno, yo fui entonces, él me recomendó a la Champaña, fui a la Champaña a visitar la casa de Luz. Y pasé por Paul Roger, sonaba precioso. Entré, no hacía relaciones con casas de afuera de Francia, la empresa familiar. Bueno, Ruinart, también en castellano suena muy feo, tenía buen puntaje en rosados. Bueno, y había cuestiones de sonido así Claro. comercial que no me tentaba. Finalmente probé el Deutz y resultó muy, muy bueno. Entonces hice la vinculación con la casa Deutz. No usamos la marca Deutz, sino el ok de la casa Deutz en cuanto a calidad de los vinos base para ser espumosos, en cuanto a calidad del espumoso que salía. Bueno, yo estuve en la casa Deutz un tiempo de elaboración, ahí aprendí bastante, y cuando volví acá empecé a aplicarlo, y después en un momento Navarro Correa fue vendido a una casa, a una multinacional, dejó de ser familiar, yo tuve que retirarme porque ya no podía trabajar, aunque fuera un pequeño asesoramiento, y me retiré de ahí de Navarro Correa. De vez en cuando me llamaban para algo, pero bueno, después de un tiempo asesoré a Lagarde también, y se formó Rosel Boer, me formaron en esa sociedad, asesoré a Salentheim, que es una gran bodega, ¿no? de gente de Holanda. Y después apareció gente de Chile, con el cual formamos una sociedad de bodegas cruzadas, ¿no? Y ahí he estado hasta hace prácticamente 2 años, me retiré, ya 83 años, y era hora de dejarle la vía libre a la enóloga que había formado y que era exalumna, ella y su marido. Entonces, no quería que desearan que me muriera para dejarle el camino libre. Hay que irse antes. No me diga que no. Este viejo no se muere nunca. Lo tengo de tapón en mi carrera. Bueno, así que bueno, me retiré y ahora no me he retirado totalmente, pero no voy todos los días ni nada, voy de vez en cuando. Vamos a degustaciones y me hago ver. Oiga, don Pedro, y el espumoso de Cruzat, fíjese que lamentablemente a México sí llegan vinos argentinos, por supuesto, pero no llegan los espumosos de Cruzat. Entonces, la pregunta es un poco también para, como cultura general para todos nosotros, los que en México no tenemos la oportunidad de conocer estos vinos. ¿Qué peculiaridades tendría? Yo sé que la pregunta es difícil porque cada vino es distinto, cada casa es distinta. Si yo le digo, compáreme por favor champán de Francia con Franciacorta de Italia, con Cava de España y los vinos de Cruzat, yo creo que es una mala pregunta, pero ¿qué características tienen los espumosos de Argentina, por ejemplo? Bueno, a ver, en Argentina se hacen espumosos desde 1915 o algo así. Empezó en Alemania, en la zona este de Mendoza. Y después empezaron a entrar otras casas muy serias y casas no tan serias. Casas serias eran Venegas, Trapiche en aquel momento, Toso, Santa Ana, había Gargantini, hacía. Bueno, y en un momento se
se difundió bastante, pero se hacían dulces, la mayoría, porque las bodegas que tenían un vino que era no santo, un poquito ácido, se les había ido un poquito la acidez volátil, comenzando a vinagrarse, pero no vinagre, pero tenía un toque, se curaba haciendo un espumoso demi-sec, medio dulce. Los franceses dicen, tiene le chapeau l'oreille, medio gitano el asunto. Bueno, total que, y el vino espumoso de calidad alta o baja calidad, era un vino de estación. O sea, las fiestas. En las fiestas se consumía mucho. Comuniones, bar mitzvah de la gente judía, algunos cumpleaños o casamientos, y se acabó. Irrumpió en Argentina la casa Chandon, sí, que empezó a hacer espumosos por método Charmat en tanques, no el método tradicional francés. Exacto. Y empezó a ofrecerlo en lugares bailables de la juventud. Boliche, decimos acá, pero son lugares bailables donde se junta la juventud. Ofrecerlo gratis a la gente que llegaba para hacerlo conocer. Y fue el efecto tan brutal que sacó al espumoso, empezó a sacarlo de la zona de fiestas de fin de año y de festejos muy importantes familiares. Y empezó a consumirse en Argentina en gran cantidad. El Chandon fue el artífice de eso. Argentina, digamos, producía mucho vino y se tomaba todo el vino, se tomaba todo el espumoso. No se exportaba casi. Eso vamos a volver después. Bueno, entonces se hacían con uvas que no eran las tradicionales de la Champaña. Cuando yo empecé a trabajar en Navarro Correas, inmediatamente dijeron, pero ¿por qué no usamos otras variedades? Le dije, en Francia hay un montón de espumosos. Muchos hay, ¿eh? No sé, 17 o 20 y tantos, pues cerca de 20. Hecho con otras variedades. Y ninguno se aproxima a lo que es la Champaña. Los buenos de esa zona no se aproximan a los buenos de la Champaña. En Champaña también hay espumosos muy malos, ¿eh? Champán muy malos. Sí, de todo, como en botica. Sí. Y resulta... Es cierto. Bueno, ¿cómo? Es cierto. Bueno, como en botica. Sí. Entonces, me decían, ¿por qué no probás otra variedad? Y ya lo probaron los franceses, ¿para qué vamos a perder el tiempo? Me lo sugerían colegas y gente así normal de la calle. Y yo empezamos con una ingeniera que estaba en Ingeniería Gutiérrez a hacer vinos bases de Pinot Noir y Chardonnay. Bueno, no hay Pinot Meunier prácticamente en Mendoza, muy poquito, ¿eh? Y se usa para otra cosa, en la Champaña también. Pero bueno, todo anduvo muy bien hasta que un día los gerentes, primero hacer pruebas es muy caro, ¿eh? Es muy caro porque usted tiene que tener lugares para fermentar cada varietal, refrigeración, fermentar en botella, esperar un tiempo. Entonces yo siempre decía, yo no puedo meter a la empresa en hacer una investigación porque a mí se me ocurra y un gasto brutal. Y no probaba otro, hasta que un día gerente de la empresa me dijeron, ¿por qué no prueba otro varietal? La bodega tenía una propiedad muy grande donde había muchísimos viñedos de variedades raras. Eso había sido un gobernador de Mendoza, que había sido un hombre muy progresista, de Venegas justamente, que había habido gobernadores de Venegas, y él trajo muchísimas variedades y las plantó en esa propiedad que era muy grande, en un lugar medio alejado en aquel momento, ahora no es tanto.
y empezamos a prensar todas esas variedades, más las normales. Se hicieron vinos base como de 20 y tantas variedades, tintas, blancas, de todo. Se fermentaron en una cámara refrigerada y después no podíamos esperar tanto tiempo sobre borra ni tanto tiempo para elaborarlo. Se metió en botella para fermentar la segunda fermentación dentro del año. Se esperó un año y al año se degustó a ciegas. Y fueron rechazando varios de los varietales hasta que al final quedaron 3 y al final quedaron 2. Y cuando destapamos eran Pinot Noir y Chardonnay. Bueno, listo. Entonces, nuestros vinos, ¿qué diferencia tienen? Están hechos con Pinot Noir y Chardonnay rigurosamente. ¿Qué pasa? Chardonnay inmediatamente desarrolla su aroma. Pinot Noir tarda 3-4 años. Por lo tanto, nuestros vinos están sobre levaduras en el tanque, el vino base 2 años y en botella la segunda fermentación 2 años para que llegue a los 4 años y el Pinot Noir desarrolle su aroma, claro, que es un poco de mostaza, frutos rojos, así de tipo casis. Es muy interesante. O sea, pero lo desarrolla, digamos, tarde. El Chardonnay arranca inmediatamente, tiene aroma y se mantiene. El Pinot Noir tarda. Por esa causa nosotros también tenemos vinos que tienen bastante tiempo sobre borras, tanto en el tanque como en la botella. Para los que no sé si conocen que el método de elaboración de los espumosos es la uva racimo entero, sin desgranar, se prensa. La razón es porque si yo le saco el escobajo, saco los granos, el jugo sale por la parte lastimada y salen elementos que no me interesan. Si yo prenso el racimo entero, se rompe por la parte opuesta a la conexión con la planta y ahí saco el jugo que me interesa. Esa es la razón. Es una cuestión de calidad. Bueno, y se prensa poco. Ya le voy a explicar por qué. Se saca un rendimiento del 45%, 50%, que es muy bajo. Lo hacemos fermentar con levaduras seleccionadas. ¿Cuáles? Las de la champaña, que la han probado, las tienen súper seleccionadas, para que vamos a perder el tiempo buscando una levadura salvaje de Argentina que requiere años de investigación. Yo cuando empecé esto, no era tan viejo como ahora, pero ya era grande, y eso requiere a lo mejor 20 años, estabilizar una levadura. Entonces no hay tiempo. No hay tiempo ni dinero, es muy caro eso. Todo el mundo tiene idea, pero cuando las tiene que llevar a la práctica y usted a la empresa le dice, vine, vamos a perder 10 años haciendo, lo sacan volando, a patadas, precisamente. Bueno, y lo hacíamos fermentar con eso, con levadura seleccionada. Eso hacía muy buena calidad enológica. Uno de los problemas es que los espumosos duelen en la cabeza a veces, los que no son de buena calidad. Porque la levadura que usé produce histamina, y la histamina produce una pequeña alergia que da dolor de cabeza. Hacemos fermentación maloláctica con bacterias seleccionadas de un género que no produce histamina. Bueno, y todo ese cuidado termina en algo que nos ha dado muy buena fama, buen puntaje, buenos premios internacionales. Y estamos orgullosos. Bueno, además, yo siempre tenía en mi mente hacer un milésime. Un milésime. Ok, muy bien. Vino que se hace con uva de un año, que es excepcional, y se guarda mucho tiempo. Así es. Bueno, yo cada vez que asesoré varias bodegas, cada vez que no quieren hacer un milésime, ¡ay, sí, qué bueno, qué sé yo! Le digo que yo nunca lo he hecho, es un salto al vacío. Creo que lo voy a hacer bien, me voy a preocupar, pero nunca lo he hecho. O sea, hay que ser honesto, no puedo decir, yo domino el milésime. Bueno, y todo el mundo decía, no, entonces no. Bueno, si es tan complicado, no. Bueno, total que con esta gente cruzada de Chile,
aceptaron. Mm. Y yo fui profesor, tenía alumnos que llevaban viñedos, entonces decía, si usted me consigue una uva de tales características, de tal orientación, de tal zona, avíseme. Vino un alumno y me dijo, tengo, creo, la uva. Hicimos una pequeña elaboración un año, fue fantástico. Al otro año hicimos la elaboración grande, hicimos el milésime. Oh, Y ese milésime resultó realmente un éxito y se degustó con milésime de la champaña y salimos segundos, también calificados wow. por la champaña por expertos. Así que eso fue una de las cosas así que me llenó de orgullo. Ahora estamos haciendo un milésime de uva blanca, de Chardonnay puro. El milésime que hicimos primero era uno de Pinot Noir puro y el otro 85% de Pinot Noir, 15% de Chardonnay. Ahora hemos hecho uno de Chardonnay puro. También que va muy bien. Oiga, ese milésime que quedó en segundo lugar, ¿de qué año es? De 2006. Oh, wow. Ok. Y lo degustamos hace 2 años. Wow. Así que eran 14 años prácticamente. 14 años, sí. Sí, esas son unas joyas, los milesimados, son unas joyas, son excepcionales. Sí. Oiga, don Pedro, pues mire, llegamos al momento de que nos haga el favor de plantear una pregunta. Vamos a obsequiarle al público que nos acompaña, que nos está siguiendo aquí en Zoom y también en Facebook Live, un libro. El libro que vamos a obsequiar es el Larousse del vino. Entonces, la persona que responda correctamente a registrowebinar.ceop@gmail.com, la primera persona que responda correctamente la pregunta que va a hacer don Pedro, se lleva el Larousse del vino. Entonces, don Pedro, por favor. A ver, perdón, ¿puedo explicar algo antes? Creo que Pues sería explique importante. adelante, sí. Esta es Bueno, su sesión. quería comentarles, nada más que sí, la fermentación alcohólica es un proceso que hacemos hay 2 fermentaciones alcohólicas, una de bacterias, que era la que se usaba primitivamente en el pulque en México, hecho por bacterias, que es una fermentación muy extraña, muy rápida, pero no está levemente conectada con la alcohólica. Y la alcohólica de levaduras, que es la que usamos nosotros. La levadura es un hongo que toma el azúcar. A ver, si yo le pongo oxígeno a la levadura respira y se come el azúcar y es como nosotros, es respirativo. Si yo le quito el oxígeno, empieza a fermentar y baja el rendimiento energético enormemente. ¿Qué pasa? Si yo respiro, vamos a hablar como pilas, yo produjo 34 moléculas de ATP que son pilas que me dan energía. La levadura, si respira, produce la misma cantidad, o 36. Si fermenta, produce 2. El vino, a ver, ha bajado el consumo internacional. Porque antes se trabajaba todo manualmente y se gastaba mucha energía. Muchísima energía. Entonces hacían las zanjas a pala, ahora hay máquinas excavadoras, los albañiles levantaban las paredes pasándose los ladrillos a mano, los baldes con cemento a mano, y eso hacía que el gasto energético fuera enorme, y ellos suplían el gasto energético tomando un poco de vino. No eran borrachos, eran digamos, un modo rápido de generar energía, tomando vino. Que era la bebida alcohólica más popular, digamos. Eso atentó contra el gran consumo de vino. No fueron solo las gaseosas, que hablan tanto de las gaseosas, sino el cambio de vida. Bueno, o sea que la levadura entonces no produce tanta energía para sí, pero nosotros la molestamos, le sacamos el oxígeno para producir vino que nos gusta. Todavía no apareció la Sociedad Protectora de Levadura que proteste porque le hacemos esas cosas a la levadura, y
seguimos haciendo vino. Bueno, esa diferencia entre 34 ATP y 2 ATP que logra la levadura, esa energía que falta, ¿dónde está? A ver si alguien puede contestar, ¿a dónde fue a parar esa energía que estaba en la glucosa y que las levaduras no pudieron aprovechar, pero que está en algún lado, ¿eh? Y Muy a ver bien. si saben dónde está. A ver quién nos responde a la pregunta. Y mientras tanto, don Pedro, ya nos están llegando preguntas para usted. Mire, dice, ¿qué espumoso de Mendoza recomienda y con qué alimento se acompañaría? Le pregunta Ubaldo Quirós. Bueno, el vino, el cruzat. El cruzat. No, mira, a mí no me gusta subirme al caballo y digamos, indicar cosas en el gusto. El gusto es algo, a ver, ¿qué es bueno? Lo que me gusta. Entonces, sí le puedo recomendar que para comer, por ejemplo, mariscos crudos, o ceviches, o sea, pescados crudos, tomar un espumoso seco, no dulce. Ya cuando uno quiere algo con mucho contenido de uvas, digamos, ácidas, que sea ágil. Ya para comer pescados cocidos con salsas, también el mismo vino, o un demi-sec, perdón, un brut. Con ese brut yo puedo comer carnes blancas, digamos, bistec también, pero sin salsas, o carne de vaca sin salsas pesadas, pastas. Si quiero comer cosas muy ya elaboradas, con salsas más fuertes y con piezas de casa, con salsa de vino tinto, un rosé también muy corpulento de Pinot Noir. Para postres, los demi-sec, hay gente que le gusta mucho, otros no. ¿Usted tiene idea? Voy a preguntar. ¿Cuál es el vino preferido de las mujeres? ¿El qué gusto? A ver, diga Nature, que no tiene nada de azúcar, el Brut, que tiene azúcar, blanco, rosé. No sé, porque yo los consumo todos y todos me gustan. No es bueno preguntarme eso a mí. Alcohólica, no anónima. No, fíjese, don Pedro, yo tengo la fortuna de haber tomado 2 cursos, 2 especialidades como sommelier. Y lo que le puedo decir es que antes de empezar a estudiar estos cursos, para mí el vino que existía era el tinto, y estos cursos me ayudaron a conocer los vinos blancos, los rosados, el vino verde, en fin, fue un descubrimiento formidable. Y ahora, si usted me pregunta qué vino me gusta más, pues ahora sí le puedo decir, me gusta Sauvignon Blanc, por ejemplo, o me gusta el vino verde. Antes yo solamente le decía, me gusta Cabernet Sauvignon, porque era lo que yo conocía, ¿no? Pero yo soy una mala persona para preguntar qué vinos toman las mujeres, porque yo consumo un poco de todo. Usted sabe que siempre dicen el rosado, ¿no? Inmediatamente los hombres y las mujeres dicen el rosado, y no, el vino preferido de las mujeres es el Nature, el más ácido de todo. El Nature, Brut Nature, ajá, sí. Mire. Es el vino preferido, no el rosado, ¿eh? Eso es un prejuicio machista que lo asocia a la ropa interior de las señoras. Me imaginé eso cuando comentó lo del vino rosado. A mí me gusta, sí, pero no es mi favorito, ¿eh? Me parece muy agradable. Hay rosados buenos, hay rosados, hay de todo, ¿eh? Hay de pero todo, exacto, exacto. Sí. Y como dijo usted... Los rosados son difíciles. Los rosados son difíciles. No, pero yo me acuerdo, y ahorita usted también lo dejó entrever, al final del día, el mejor vino pues es el que nos gusta, porque además son momentos, son coyunturas, son sensaciones, ¿no? Entonces es difícil decir, ¿no?
Claro, yo siempre digo que, a ver, la calidad y el gusto por el vino y todo no es algo conceptual, es perceptual. Son perceptos, no conceptos. ¿Mm? Sí. Yo nunca iba, o sea, un concepto es 2 más 2 igual a 4, no se puede cambiar. En el vino, usted misma dijo, me le gustaba el Cabernet Sauvignon y fue cambiando, porque era un percepto, no un concepto. Así es. ¿Mm? Eso es muy, muy importante. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando vi la primera vez cuadro de Picasso, estaba escandalizado, me pareció una porquería horrenda, ¿no? Y después empecé a apreciarlos, algunos siguen no gustándome, otros me gustan mucho, pero cambié totalmente el gusto, con música me pasó igual, ¿no? Son perceptos, no conceptos. Es cierto. Volviendo a pegar lo que usted me había dicho, del cambio del gusto del vino, hay vinos blancos fantásticos, ¿no? Los chardonnay fermentados en barrica, Es formidable eso. con mantenimiento de la levadura y batonnage, son algunas cosas extraordinarias, ¿no? Espectacular. Sí. 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 Oiga, don Pedro, y hablando de percepciones, nos mandaron una pregunta muy interesante, la mandó Fernanda Suárez, dice, ¿qué pasa con personas como los sommelier que dependen de sus sentidos olfativos gustativos para realizar sus actividades laborales y que han enfermado de COVID-19? ¿Qué alternativas tendrían si han visto mermadas sus capacidades sensoriales? Creo que es una pregunta muy importante. Bueno, es una complicación grave. Yo tengo una hija en el sur, en Tierra del Fuego, que perdió el olfato con el COVID y lo recupera muy, muy lentamente. Pero está medio desesperada porque lleva meses y apenas ha recuperado. No conozco ninguno de los amigos que le gustan que le haya pasado eso. Pero uno de los modos de entrar al cuerpo del virus es a través de las papilas olfativas. Va al cerebro y suele dar encefalitis. El suegro de uno de los amigos degustadores tuvo una encefalitis de ese tipo, pero no he hablado con él a ver qué pasó con su olfato. Pero es un problema muy, muy serio, ¿eh? Y ahí yo creo que él debe tratar de ejercitarse mucho a ver si lo recupera. Y si no, es hablar de recuerdos, muy complicado, de su memoria para recomendar. Y es muy frustrante. Mi esposa tenía una tía que perdió el olfato y no sentía ningún gusto en la comida. Qué Y terrible. decía, es algo como para suicidarse, es terrible. ¿No? Es terrible. Sentía muy pocas cosas. No sé cuál es la solución, si se puede pasar una cosa así, pero es una cosa espantosa para un sommelier. Porque él ha, digamos, trabajado, ha hecho experiencia, ha gastado mucho dinero en el aprendizaje de sommelier es muy caro, porque los vinos son caros. Así es. Así Y es. entonces el que quiere ser buen sommelier prueba vino de todos lados del mundo, y eso significa un gasto terrible, ¿no? Nosotros, yo participo por ahí en un grupo de degustación que tiene, o que ha formado un industrial de acá, poderoso, que es Pescarmona, que es uno de los dueños de la bodega Lagarde. Tiene otra bodega también. Bueno, y una vez invitó a un señor de la Champaña, de una firma, no me acuerdo el nombre, pero probamos espumosos milésimes. El más joven era de 15 años. Wow. 15, 20, 25, 30 y 35 años. Qué maravilla. Bueno, realmente una maravilla. Nos daban muy poquitos, imagínate, 35 años, nos daban una pequeña cantidad, era una especie de comunión.
Corpus Vini, amén, listo, una cucharada. No, pero era extraordinario. Pero ese vino, no es el nieto paga a la familia, pero el de 30 años lo compraban millonarios japoneses y costaba, creo que era algo así como 35.000 euros la botella. Sí, sí, seguro. Sí. ¿No? ¿Se imagina un sommelier? Bueno, yo nunca en mi vida voy a probar un vino así. Yo tendría que haber llevado una pollita chiquita, haber volcado un poquito, cerrarle y después hacer un anillo a mi mujer. En lugar de un diamante, una pollita con un poquito de ese vino. Tan valioso. Sí. No, era una cosa impresionante la calidad. Y era solo de Chardonnay. Y solo de Chardonnay. Hacía Wow. 140 años que la empresa funcionaba y tenía, creo que eran 120 proveedores, que eran los mismos de los 140 años. Uno de los proveedores vendió, no sé, su propiedad a Shandong y quedaron 119, ¿no? Pero sigue siendo lo mismo. La misma gente, todo lo mismo siempre. No las mismas personas los proveen a ellos. Así que era una calidad, eran vinos comparables, digamos, porque eran de la misma, y solo hacían milésimés cuando el año era excepcional, ¿eh? El Claro. resto hacían un fumoso normal. Claro, claro, es lo que los distingue, ¿no? Que tiene que ser un Y año habían hecho excepcional. 27 nada más en todos esos 140 años. Wow. Sí, sí, sí. Sí. Sí, pero tienen que ser cosechas Claro, excepcionales. es una tragedia, ¿eh? Si Sí, un sí, sí. sommelier pierde el olfato, es Sí. una tragedia. No sé qué terrible. ¿Qué se puede recomendar ahí? ¿No? Acá nos puso una persona, Adriana Martínez, dice que para recuperarse hay que estimular mucho el olfato con ejercicios de memoria asociativa. Esa es la respuesta que ella sugiere. Sí. Claro, sí, lo que yo le decía, ejercitarse mucho, a ver si lo va recuperando, ¿no? No hay otro remedio, porque no se puede medir. Y después, a ver, con el conocimiento previo, nosotros decimos tiene cancha. Tiene cancha significa, por el fútbol en Argentina, un jugador que ha jugado mucho, ¿eh? Sí. El sommelier que ha jugado mucho, Claro. tiene cancha, con su experiencia y sus ejercicios, aunque haya perdido parte del olfato, quizás digamos, ponga una lupa cerebral en su olfato y pueda sentirlo. La memoria olfativa, claro, claro. ¿Sí? La memoria olfativa es importante, porque es una de las memorias que entra directamente al cerebro sin asociaciones. Uno se acuerda, esto era el olor que había en la casa de mi abuela cuando hacía las galletitas. Pero yo tenía 5 años y me acuerdo de este olor. ¿Y qué era? No sé, pero es el olor de las galletitas de mi abuela. Listo. Ahora, si yo me pongo a analizarlo ahora, mi abuela hiciera las galletitas, a lo mejor digo si es vainilla, limón, tal cosa, tal otra. Pero la grabación queda en la cabeza y está metida ahí, y eso lo beneficia al sommelier. Es cierto. Peinó, pero Peinó, que era un gran degustador. Yo le voy a contar algo. Una vez yo le dije, profesor, ¿usted sabe lo que degusta? Porque era una cosa terrible, ¿eh? Me dice, no, yo no sé lo que degusto. ¿Cómo no? Profesor, ¿cómo no vas a saber? Me dice, no, yo no sé lo que degusto. Sé de qué zona es, pero no sé lo que degusto. Entonces me puse tal cara de incrédulo de Santo Tomás que me dijo, el próximo sábado, tocan vinos de tal zona. Aquí tiene la llave de la bodega. Me lo dijo el jueves. Usted va y saca del casillero de esa zona las botellas que hacen falta tantas para la degustación, saca la identificación, se la guarda usted y me las pasa. Numere la botella y ya va a ver lo que degustó yo. Bueno, entonces empezó
Así, ¿eh? Este es un vino de la zona, bueno, supóngase, no sé, Ensenada. ¿Mm? Es de Ensenada. Es un vino de la parte alta de donde pasa el río tal y tal, el arroyo tal y tal. Característico porque tiene el bouquet que da el suelo yesoso de esa zona. Es un vino de tal año porque tiene tal característica o de tal año, pero es de este año y dio el año. Es un vino que tiene además el toque de el ripio, de las piedritas, de la zona tal cosa. Puede ser la propiedad de Gómez o de Martínez. Es de la propiedad de Martínez. Es un vino del año 1964 de la zona tal y tal de la propiedad de Martínez. Sacaba la identificación, exacto. ¿No? Yo me llevé una impresión, algo increíble. Y vino a Mendoza y probó los tintos que se guardaban antes en piletas 10 años, que es una locura, y blancos. Primero probó los blancos, perdón, que estaban totalmente oxidados, eran en una bodega, era el método de elaboración de aquella época, y yo estoy hablando del, sí, 67, 60, sí, 68, o antes, fue de antes de mi ida a Francia. Y probó los blancos, 10 años, se imaginan, los primeros estaban liquidados, y después, mientras hablaba, el enólogo probaba los tintos, que estaban con número de pileca, no tenían identificación por año, y los ordenó por año, por asociación con los blancos, que estaban liquidados. Pero él, por asociación del cuerpo y todo, los ordenó perfecto. Y un día me enteré que era más importante degustador en Europa de cerveza que de vino. ¡Qué cosa! Más de cerveza. ¡Qué cosa! Una memoria de elefante, para acordarse de los vinos. Impresionante. Ay, don Pedro, qué cosa, qué impresión. Oiga, pues nos queda poquito tiempo, pero sí me gustaría hacerle un par de preguntas más, si es posible. Primeramente, hace un momento usted habló de que ha bajado el consumo de vino en el mundo. Y aquí yo le quiero preguntar, ¿qué tendencias observa en el vino? El año pasado, pues obviamente con el COVID pasaron muchas cosas para los productores y para el comercio internacional del vino. Y bueno, aquí en México pasó algo muy curioso. Y no sé si ocurrió también en otras partes del mundo, pero como no podíamos ir a restaurantes, no podíamos ir a cenar, no podíamos consumir el vino in situ, se disparó el consumo electrónico, o sea, los comprábamos en línea y nos los traen a casa y creció mucho el consumo de vino durante la cuarentena, pero se me hace interesante, ¿no? Eso aquí en México se lo puedo decir porque lo vivimos, pero ¿qué tendencias observa? Aquí en Argentina también. Sí, también, aumentó enormemente el consumo de vino. Sí, sí. Claro, además la gente, como no, a ver, la comida es cara. Usted va a comer en un restaurante y es, sí, a ver, sí. Si usted come carne en un restaurante, tiene un precio. Usted en su casa, con lo que paga a lo mejor un bistec en el restaurante, compra 1 kilo de carne, muy buena, y puede comer en su casa. Como no tiene el gasto, no va a comer al restaurante, se resigna todo el mundo a cocinar, a hacer, digamos, un asado, lo que sea, pues gasta más en el vino y aumentó el consumo de vino de calidad. Sí, sí, es cierto. De vinos comunes también, pero de vino de calidad aumentó muchísimo, porque bueno, ya no podemos ir, démonos el gusto de tomar algo bueno. Sí, eso pasó. Ah, bueno, y le preguntaba, ok, entonces ya me dijo que eso también pasó en Argentina, muy interesante. Y tiene sentido, es cierto. Cuando salimos a comer o a cenar, gastamos bastante porque es caro, es cierto. Pero a ver, decía usted hace rato que ha bajado el consumo de vino en el mundo. ¿Cuáles son las tendencias que observa en el consumo de vino en el mundo? Porque tiene a China, por ejemplo, que era un consumidor, pero ahora ya está produciendo, ¿no? Y está mejorando su calidad. Entonces, ¿qué tendencias observa, don Pedro?
Bueno, en general el consumo, porque el consumo del vino se puede ver en países productores. China aumenta el 100% del consumo de vino y resulta que en lugar de tomar 1 millón de chinos una cucharada de vino, una cucharada sopera de vino, toma 2 cucharadas. No es nada, y eso es el 100%, Claro. ¿no? Uno en Argentina o en Francia baja el 100%, sube el 100% y es una enormidad. Así que en Argentina, cuando yo empecé a estudiar en el Liceo Agrícola, hubo momentos de 120 litros por año por habitante. Wow. Francia 180. Sí, sí, sí. Bueno, en aquel momento, ya le digo, se tomaba mucho primero, porque la gente tomaba, digamos, tomaba más. La gente no trabajaba en el corrido, almorzaba en su casa y volvía a trabajar después de una siesta. No volvía a trabajar inmediatamente, volvía a trabajar a las 4 de la tarde. Salía a las 8 de la noche y esa comida se hacía con vino, porque usted descansaba y, digamos, metabolizaba el vino. Ahora, cuando se hizo el horario continuo, usted llegaba mareado porque había tomado mucho vino a trabajar y duraba poco en el trabajo. Y si usted era un gerente y iba a discutir un negocio, el que estaba totalmente libre de alcohol y sin ni un toque de mareo, le ganaba la discusión. Por lo Claro. tanto, bajó el consumo también por ahí. Aparte, ya lo que yo le comentaba, ¿no? El trabajo brutal que suplían las energías tomando vino. Se araba en el campo con un caballo y un arado, y el hombre caminando en una zona arada que era muy difícil, se cansaba mucho y tomaba vino para reponer energía. Al desaparecer todo eso, bajó el consumo. Y bajó más o menos el mismo porcentaje en todo el mundo. Francia en este momento toma muy poquito y acá también. Así que es una cosa que va, digamos, disminuyendo, quizás se estabilice el consumo de vino, porque llega un momento que tampoco se puede consumir nada. Pero las gaseosas ocuparon lugares que dejó el vino para tomar algo con la comida. El aumento para ir cerveza, pero tampoco ha hecho mucha mella la cerveza. Hay países que son cerveceros y son cerveceros, listo. No, claro, con el café se nota mucho. Argentina y Uruguay toman poco, y Paraguay toman poco café porque toman mate, Sí, que compite directamente con el café. sí. Entonces dice, ¿qué países consumen café en Latinoamérica? Y Argentina, Paraguay y Uruguay poco. No, quizás si no hubiera mate consumiría muchísimo. Son inmedibles esas cosas, ¿no? Claro, claro. Y Argentina, digamos, salió al mercado internacional a competir cuando llegó Chandon también. Hizo vinos diferentes y la gente que era viñatero acá y que se hizo bodeguero eran europeos que vinieron a trabajar como obreros. Estaban acostumbrados a trabajar duramente, ahorraron, se compraron su viñeta, crecieron, se hicieron su bodega, se hicieron grandes bodegueros, pero no tenían mentalidad de comercio internacional, tenían mentalidad, no lo digo como crítica, sino como hecho, mezquina de provincianos, de no haber salido. Repentinamente, los nietos, que ya tenían más dinero y que estaban gastando lo que ahorraron los abuelos y los padres, salieron y reconocieron otras cosas. Empezó a cambiar la industria del vino fuertemente. Pero, de todos modos, no tenían nombres internacionales para exportar. No eran conocidos. Tardó la Argentina, varios años. No mucho porque la comunicación es muy rápida ahora y muy grande.
Chile es al revés. Chile, el productor de vinos, era como el estanciero en Argentina. La gente de alto nivel, muy vinculada internacionalmente, por lo tanto Chile tenía mucha entrada internacional de su vino. Sí. Argentina empezó tarde, digamos, pero tiene mucha entrada internacional en la parte de carne, de trigo, de las ventas de los estancieros, ¿no? Por otro nivel cultural que después cambió, pero que tarda en cambiar también a toda la población. No sé si Cambian me los explico. mercados, cambian las Claro. sociedades, don Pedro, porque fíjese, en México sí tenemos poco consumo de vino. Ahorita ya andamos en el litro y medio por año, que obviamente a comparación de Chile, de Argentina, del Vaticano, que le digo, de Francia, de España, pues es poquito, ¿no? Es poquitito. Pero la gente está, los jóvenes sobre todo, están consumiendo más vino. Las mujeres están tomando vino. Están cambiando las costumbres, están cambiando los hábitos. Claro, sí, sin duda. Además el vino, a ver, ustedes toman muchas bebidas alcohólicas blancas, tequila, cosas así, y eso tiene el problema de que, a ver, voltea. ¿Mm? Usted toma dos y se siente Sí. touché, tocado por el, aunque esté habituado. El vino no pasa eso, usted puede, es amable, genera un ambiente de amistad, se goza, se toma lentamente. Es cierto. Las bebidas blancas, vio el vodka, se lo toman así de un saque, ¿no? Bueno, es para tomar alcohol, no para gozar lo que están tomando. Es cierto, es cierto. Acá decimos que pega. Cuando toma un caballito de tequila decimos, hoy me pegó, ¿no? Sí, porque claro, la graduación alcohólica, claro, es muy alta, claro. Y acá también con los piscos, esas cosas en Chile. A los piscos, sí. También pasa lo mismo, ¿no? Son bebidas que tienen 30 y tantos grados, 33 grados lo menos, y bueno, y se siente, y no es bueno para la salud, ¿eh? Además el vino tiene otras sustancias que son buenas. Vamos a hacer propaganda, los resveratroles, los reductores de peróxidos, es algo importante. Los pigmentos que son buenos para la circulación de la sangre. Así es. Para el corazón, para el baja el sistema circulatorio. colesterol, sí, son cosas muy buenas. Así Y es. el equilibrio entre ácido de alcohol y pigmentos y taninos del vino es muy, muy bueno ese equilibrio para la salud. Así es. Así que es algo recomendable tomar vino. Exacto. Tiene antioxidantes, ayuda a la circulación de la sangre, etcétera. Sí, es muy bueno. Bueno, don Pedro, pues se nos acaba el tiempo. Es muy triste esto porque podríamos seguir conversando con ustedes. Además, una delicia conversar con usted. Pero mire, no quisiera que termináramos sin que pues nos dijera qué le recomendaría a las personas, sobre todo pensando en las nuevas generaciones, que quieren hacer una carrera en el mundo del vino. ¿Qué les recomendaría? A ver, yo les recomendaría, si pudieran, bueno, no sé si México tiene escuelas de enología. Si quieren algo científico así, de buena experiencia científico, yo creo que en este momento quien tiene la batuta de la investigación en todo es Estados Unidos. Los europeos son muy cerrados. Son cerrados, a ver, una cuestión de cultura. Sí. Ellos ignoran, consideran que los otros son, cada país europeo, los otros son algo no muy santo. Yo siempre pongo como ejemplo, hay un tenor muy importante, Kaufmann, un alemán, que fue a Francia a cantar y en una entrevista le dijeron, usted, aparte de la ópera de París, ¿ha cantado en algún lugar que tenga buena acústica? Ah, caray. Bueno, entonces le dijo, sí, ¿dónde? En el Teatro Colón de Buenos Aires, que es el teatro con mejor acústica del mundo. Así es. No hay ninguno que se le acerque, dijo. Es formidable bueno, la acústica, es gran cierto. admiración.
Es cierto. Bueno, si usted es un crítico musical, Es cierto. no puede preguntarle a un cantante o un experto en música si aparte de la ópera de París hay otros lugares que tengan buena acústica. Eso Porque es hay un horrible. montón de Eso teatros de eso es ópera. arrogante, don Pedro, es muy arrogante. Arrogancia, claro, son Sí. arrogantes los europeos. Sí. Cosa que no pasa con los norteamericanos en investigaciones, son serios. Ok. Son serios. Yo le diría que traten de vincularse con gente seria. Si quieren hacer pasantías acá y todo. Ahora, para trabajar, sí, acá también pueden venir a estudiar, pero si quieren llegar a la médula del asunto, las publicaciones científicas están en Estados Unidos. Incluso los europeos ahora empiezan a publicar en la American Journal of Ethnology and Viticulture, porque es una revista considerada seria. Bien. Esa es mi idea en cuanto a la investigación en bioquímica, en todo. Usted ve los premios Nobel, sí es europeo, sí, pero trabajó en Estados Unidos, o en concordancia con... Sí, nos guste o no, Sí. ¿no? Y cuando dice sí, pero llaman a los europeos, sí, pero tienen detrás una masa crítica que empuja en la investigación enorme, que se han preocupado. En 1884, el país que gastaba más en investigación no era ni Francia, ni Alemania, ni Inglaterra, era Estados Unidos. Y eso lo está cosechando ahora. Le tengan por ahí presidente loco, es otra cosa. Pero esa masa crítica queda y funciona. Muy bien. Y, Muy bien. y el que trabaja y produce tiene su premio, y el que no trabaja y no produce no tiene ningún premio. Los buenos, digamos, allá el bueno tiene su recompensa. Acá los buenos a la larga tienen su recompensa. Los malos desde el primer momento. Así funcionan los países latinoamericanos. Ok. Entonces... ¿O no, dice usted? Sí, bueno. Sí, don Pedro, bueno, entonces mandaremos a los chicos a estudiar a la Universidad de Davis en California, o a las universidades estadounidenses, ¿no? Que tienen, digamos, la investigación. La pregunta la contestó alguien. Ah, sí, contestó Gilberto Sánchez Martínez, él dice que se convierte en alcohol. El alcohol, exactamente, ahí está la energía. Le puedo quemar y calentar agua, hacer andar un auto, generar energía. ¿No? Sí. Ahí está, exactamente. Ahí está, ve, sí lo estaban escuchando, ya ve que decía usted que era importante hacer la pregunta después de su explicación para saber si nos estaban escuchando. Sí, nos estaban escuchando. Escuchó bien. Eso es formidable. Oiga, don Pedro, qué gusto, qué delicia platicar con usted. Yo espero que tengamos oportunidad de volverlo a hacer por esta vía o cuando estemos en mejores condiciones allá en la preciosa Mendoza, que me parece un lugar bello en todos los sentidos, es formidable. Extraño ir, la última vez que estuve por allá fue hace como 3 años y siempre es grato, es bello ese espacio que usted tiene mi contacto, si llega a venir, comuníquese. Yo tengo 85 años, me acerco peligrosamente al arpa, retirándome de la guitarra. No, Pedro, no diga eso. Así no diga eso. Si estoy todavía... Va a estar, claro que va a estar, claro que vamos a estar, porque nos vamos a cuidar mucho y vamos a seguir adelante con muchos proyectos. Entonces, mientras haya espíritu, mientras haya buen ánimo, hay vida, y yo creo que si algo nos ha enseñado la pandemia es que tenemos que seguir adelante y tener muy buen ánimo y seguir con nuestros proyectos. Yo creo que eso es lo más importante. Usted sabe que la gripe española, esa famosa del año 17, bueno, fue más o menos así, ¿eh? Sí. Mi padre, que había nacido en 1894, se acordaba que se morían las gallinas, los gatos y los perros. Impresión. Él no sabe si era el mismo virus o eran otras plagas que llegaban, pero se acuerda que se morían.
y se murió muchísima gente, ¿no? Claro. ¿Sabe por qué la llamaban gripe española? Porque Porque España contaba sus muertos. Claro, y nosotros no. Y nosotros no sé. Porque en realidad la gripe española entre comillas, se originó en Kansas, en Estados Unidos. Pero se originó en China. Fue un Se originó en marinero China. francés que fue a China, se contagió, se juntó con un hombre de Kansas en Toulon, en Francia. El de Kansas se fue a Estados Unidos, contagió en Estados Unidos y ahí se hizo epidemia. Qué desastre. Qué desastre. Mire, esos son los, ¿cómo diríamos? Prólogos de la globalización, ¿no? O sea, viajó a un lugar, se contagió, viajó a otro lugar, contagió, ¿no? O sea, es más o menos los prolegómenos de la globalización. Los saludó sin barbijo y sin respetar la distancia. Y qué cosa. Listo. Oiga, pero es bueno que lo mencione, porque a pesar de esa gripe española que mató a millones de personas, estamos aquí, o sea, lo estamos contando, lo estamos recordando, la humanidad salió adelante y seguramente vamos a salir adelante después de esto, Sí. Pero tenemos que aprender lecciones también, es importante. Sí. No hacernos los locos. Exacto, cuidarnos mucho. Don Pedro, qué gusto, un placer, un honor. Estoy segura de que nos vamos a ver pronto en Mendoza, o si viene por acá lo recibimos con mucho cariño. Muchas gracias por este espacio, muchas gracias por compartir sus conocimientos, sus experiencias. Es usted muy ameno además, entonces es muy bonito conversar con alguien que tiene ese don de gente. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por invitarme y ha sido un honor para mí estar con ustedes. Ya saben, si vienen, los recibiría gustoso. Muchas gracias, don Pedro. Cuídese mucho. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en esta emisión. Los invitamos para la próxima semana. Vamos a tener a Garrett Evans, especialista en asuntos internacionales, ex canciller de Australia, y vamos a hablar sobre seguridad humana, la responsabilidad de proteger y temas relacionados. Recuerden visitarnos en nuestras redes sociales, denos un like si así lo desean y mándenos sus comentarios, sus preguntas y sugerencias. Díganos a quién les gustaría que entrevistáramos y, como siempre, estamos a sus órdenes. Muchas gracias de nuevo a Pedro Rosell. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Que tengan una muy buena semana. Gracias y hasta pronto. Gracias, buenas noches. Adiós.